Como parte del curso Mi práctica docente en entornos inclusivos, hemos reunido un equipo intersectorial de profesionales con el propósito de ampliar nuestra mirada sobre las situaciones educativas que venimos analizando en las últimas sesiones. Escuchemos el resultado del diálogo entre cada equipo, valoremos, aprendamos a partir de lo compartido y establezcamos nuestras posturas críticas. Comenzamos. No deme porque la niña ya dijo que guardáramos los carritos. Sí, démelos porque vamos a pintar. Ah, no, qué feo así malcriado. Pero estabas tranquilito, papi, ¿qué pasó? No grite. No, Esteban. Y ese es nuestro día a día en el servicio de la escuela. Mi esposa Ana es la que tiene más paciencia y mi principal apoyo en todo esto. Casi siempre ella o a veces yo. Acompañamos a Esteban en el aula porque la maestra no puede sola. Él se puede quedar haciendo algo quedito si nos tiene a la par un rato, pero cuando sea que quiere se levanta, grita y a veces incluso ha alcanzado a golpear a algún compañerito. No siempre fue así. Esteban nació casi al mismo tiempo que otro primito de él y como viven a la par, fue muy fácil durante el primer año verlos juntos y apenas notábamos diferencias. Jugaba, hacía sonidos, dormía bien, comía bien. Fue ya como después del año que empezamos a notar sí que pues él prefería jugar solo y cuando jugaba era que no veía mucho a los demás ni a nosotros mismos y tampoco respondía el nombre muy bien. Y pues ya en un momento que lo vimos y empezó a hacer como unas muecas un poco raras que no nos parecían adecuadas, ya sí pensamos en ir a una consulta. Encima no había ni terminado ese proceso cuando de las primeras guarderías donde lo metimos y nos lo devolvieron porque tenía muchos problemas para estar bien, para llevarse con los compañeros. Y fueron ellos mismos los que nos hablaron por primera vez de autismo y espectro autista. Mi esposa empezó a traer a la casa cuanto cosas sobre autismo se encontrara y habían revistas, libros sobre el autismo, los niños, la nutrición, los padres, el espectro. Y yo creo que a ella en general la convencieron más rápido del diagnóstico y todo. Yo todavía ahorita, con más que leo y uno que ve cosillas en internet, no estoy tan seguro que lo de Esteban sea específicamente autismo y más bien creo que si en la GM no sabemos o nos damos cuenta que es otra cosa, alguna otra enfermedad, yo creo que él tal vez sí se puede llegar a curar. Hay días que uno lo ve jugando él tan bien y tan tranquilo que uno se pregunta si no es uno el que está fallando, si no es la maestra que tal vez no le llega como a la manera, a la forma, lo que sea que él necesita para aprender mejor. En el servicio, por eso yo le digo a Ana que esté ella o esté yo, pero que no sea que él esté solo, porque sí me da cosa que como él se pone a veces y golpea, que tal vez me lo golpeen o que la misma maestra no sepa bien cómo trabajarlo. Por eso mejor que no me lo toquen mucho ahí y que esté uno para que sea el que pueda vigilar todo eso. Ahorita anda en 2 años, 5 meses y no dice el nombre todavía, ni el de nosotros, ni sigue instrucciones, no comparte mucho con el primito cuando juegan, pero yo veo que hace tantas cosas, como un día estos que se aprendió 2 colores en inglés cuando nos dimos cuenta que por estar viendo un video en el celular de la mamá. Y por eso pienso que tal vez lo importante sea lograr que deje
estos berrinches y que se deje golpear y a los demás y tal vez así ya podemos hacer que se encamine un poquito. Hay que empezar desde el punto de vista de caracterización del caso. Es un niño de 2 años y 5 meses a la actualidad, que vive con ambos padres, que por la historia que refiere el papá han de tener algún grado de desgaste, que vienen notando desde más o menos el primer año de vida características inusuales en su conducta, en su forma de interactuar con los demás y su entorno, que antes no notaban. Lo comparan con un primo conviviente que vivía a la par, que veía características similares, se apenas notaban la diferencia. Habla el papá de que él siente alguna duda con respecto a la sugerencia del diagnóstico de TEA versus la mamá. En realidad no se les ha hecho un diagnóstico, se les hizo una inclinación específica que tiene características similares cuando declinaron el hecho de que el niño estaba presentando conductas anormales o agresivas en la guardería. Sí es importante y viene muy completa la herramienta en el sentido de los antecedentes, primero que hay que abordar, sobre todo a nivel perinatal, interesa básicamente el puntaje de Apgar, las infecciones o presencia de infecciones congénitas, presencia de infecciones durante el embarazo, presencia de sangrado, sobre todo en el primer y segundo trimestre. Cuando hablamos de eso le preguntamos a la mamá si alguna vez le mencionaron amenaza de aborto, amenaza de parto prematuro, a qué edad gestacional nació el niño. Usualmente es una asociación científica que trastornos conductuales vienen asociados a mayor prematuridad. Entonces una edad gestacional mucho menor, a 34 semanas, siempre aumenta el riesgo. Si fue prematuro, si requirió mecanismos de ventilación o soporte ventilatorio, uso de medicamentos o uso de antibióticos, porque muchos de los medicamentos que usamos para prevenir infecciones también tienen sus efectos indeseables a nivel del desarrollo del nervio auditivo y del desarrollo de músculos primarios, sobre todo porque el prematuro ya de por sí tiene una constitución de hipotonía, son más flácidos, hay que darles estimulación, tienen problemas visuales y tienen problemas con la oxigenación. Si fue también un prematuro extremo, si haber ocupado oxígeno domiciliar, si detectaron alguna cardiopatía, etc. En el sentido también de antecedentes personales patológicos, asociación a enfermedades como constipación, inflamación intestinal, dolores abdominales, vómitos, rechazo por algunos alimentos o preferencias durante la alimentación y presencia también de que haya un lenguaje receptivo adecuado. Acordarse de que en Costa Rica ya realizamos tamizaje neonatal desde hace tiempo, ¿verdad? Las pruebas de tamizaje son pruebas para detección precoz, no son pruebas diagnósticas, entonces no están infalibles en cuanto a que aparezca una enfermedad, pero sí nos disminuyen el riesgo cuando salen negativas. Y desde hace por lo menos 3 años se hace un tamizaje auditivo en todas las maternidades a nivel nacional, entonces es improbable que si el niño no está hospitalizado, con un tamizaje auditivo normal vayamos a pensar en sordera. Evidentemente hay que involucrarse en preguntar por el ambiente en ese núcleo familiar, cómo se desenvuelven los papás con el niño, sobre qué le hablan, si hay un lenguaje correspondido desde el primer año, si el niño balbuceaba, y preguntar por todos los síntomas del desarrollo que van encaminados en esos primeros 2 años, específicamente en 4 áreas: el área del lenguaje, el área motora fina, motora gruesa y la social adaptativa. Cuando hablamos de la motora gruesa va más o menos encaminado desde los primeros 4 meses, que es más notorio que el niño empieza a sostener la cabeza a 90 grados, ya no se le va atrás, empieza a sentarse, hasta los 6 meses que, si fue de término, ya hace sedestación sin apoyo, mantiene el tronco con un buen tono postural y desaparecen los reflejos primitivos desde el 4.º mes. Cuando hablamos de la motora fina, cuando empiezan a agarrar objetos, se los llevan a la boca, pero llega un momento donde los papás tienen que empezar a notar que se los pasa de mano a mano antes de empezar a examinarlos con las estructuras orales. La parte social adaptativa, sobre todo empezar con la sonrisa social. Un niño que no sonríe socialmente, a eso se refiere de que le sonría de vuelta a sus papás sin que lo estén tocando, sin que le estén haciendo cosquillas. Si no lo hace después de los 6 meses es un signo de alarma. Y sobre todo la respuesta al llamado por su nombre tiene que responder alrededor de máximo los 12 meses de edad. Si responde una parte inusual, y a eso me refiero desde que vuelva a buscar el sonido, se vuelva donde lo está llamando la persona, o cambios más sutiles como cambios de parpadeo, cambios de respiración que tienen que verse cuando uno lo llama.
En esta técnica siempre hay que hacer hincapié al papá de cuando lo llama, si lo llama de frente, si lo llama de lado, si lo llama atrás, porque la respuesta debe ser variable de acuerdo al contexto. Si lo llama de frente, tiene que entablar un contacto visual sostenido, ver y cambiar de expresión facial de acuerdo a el que lo está llamando. Si lo está llamando por detrás, tiene que volverse a buscar el sonido. También es importante verificar si en este momento está tomando algún medicamento y si han tenido algunas otras terapias holísticas o de algún otro tipo recomendadas por alguna otra persona, y independientemente de que no nos lo dice el caso, en esta historia siempre hay que investigar condiciones de violencia intrafamiliar, no solo violencia física, psicológica, verbal, sino negligencia, cómo está su estado nutricional, cómo está su velocidad de crecimiento. Aunque son la minoría, siempre hay que investigar asociado a la valoración física, si el niño tiene características sindrómicas, ¿verdad? Cómo está la característica de la carita, si tiene orejitas de implantación anormalmente bajas, si tiene ojitos muy separados, si tiene presencia de un surco nasolabial, si la mandíbula es muy pequeñita o muy retraída, si tiene problemas de dentición tardía, sobre todo un niño que no ha salido ninguna pieza dental a los 15 meses ya tiene una dentición tardía, o una dentición precoz, una pieza dental que sale antes de los 6 meses es una dentición precoz. Y antecedentes maternos específicamente de comorbilidades con enfermedades metabólicas como el hipertiroidismo, problemas de diabetes o de la glucosa y estados hipertensivos durante el embarazo. En el caso del papá es importantísimo investigar el antecedente de qué edad tenía en el momento de la concepción, porque se ha visto que cuando el papá tiene una edad mayor a 50 años durante la concepción, aumenta 6 veces el potencial de riesgo de tener un niño con TEA y con trastornos conductuales. ¿De cuántos años? Más de 50 años en el momento de la concepción, padre. Características de ingesta de medicamentos en la mamá durante el embarazo, si es epiléptica y sobre todo toma anticonvulsivantes de tipo valproato sódico, tiene un riesgo de un 65% de probabilidades de tener un niño con TEA, independientemente de cuándo lo consuma, si en el primer trimestre o tercer trimestre, y si ha tenido todo lo que anteriormente mencionamos. La genética es un factor dependiente y que siempre va a influir, pero cuando hablamos de antecedentes cerebrofamiliares, contrario a lo que se sabía hace 2 décadas, ya sabemos que no necesariamente tenemos que tener autismo como antecedente familiar ni en primera ni en segunda generación. Podemos tener mutaciones de novo y ya hay alrededor de 300 o 400 genes relacionados con defectos de novo que proporcionan riesgo para manifestar un trastorno de espectro del autismo. Entonces, esto es una de las cosas que vino a cambiar el paradigma al cual están acostumbrados los psiquiatras infantiles todavía y a los criterios del DSM-5. Tiene un retraso del habla o de la adquisición del habla, ¿verdad? Lo cual obviamente influye en el lenguaje, pero hay que acordarse que el lenguaje es un instinto. Nosotros hay características del lenguaje que ya venimos innatas en nuestro cerebrito y que las vamos a desenvolver en mayor o menor proporción de acuerdo a los estímulos del entorno. Antes de los 6-7 meses es improbable que un papá note alguna normalidad porque los estímulos son muy pocos, porque ese niño apenas aprendió a sentarse. Cuando empieza a ver el entorno y todo el mundo le habla, uno espera que un niño balbucee desde esos 7-8 meses y luego entable las primeras 5 o 10 palabras entre los 8 meses hasta los 13 meses de edad. Y hablamos de un retraso cuando ese niño no tiene al menos entre 20 y 50 palabras antes de los 15 meses o no empieza a decir frases de 2 palabras sin verbalización alrededor de los 18 meses. Si al año de edad